Hola, Consuelo. Bueno, en realidad, después de haber participado en más de 70 procesos electorales, estoy ante tal vez el cronograma electoral y la conformación de un proceso de los más complejos que he visto, y que lamentablemente me hace pensar que el día domingo vamos a tener muchos votos nulos y votos impugnados por una cédula de votación con 35, 36 partidos, del tamaño de una caja de pizza familiar, de la portada o de la portada, sí, la portada, cuando uno abre la caja, el tamaño de la pizza de la caja es igual a la cédula de votación. Y muchos electores que han dicho que ya saben por quién quieren votar, cuando se les presenta la cédula, no encuentran en el recuadro dónde está su candidato. Porque además la gente busca de repente la foto, y la foto solo aparece en la primera elección, que es la de la fórmula presidencial. Entonces, lamentablemente, el Congreso y la reforma electoral abrieron cancha a una cantidad de partidos que no existen, partidos de garaje, como llamo yo, donde el elector, que debería ser el actor del proceso, se convierte en una víctima porque piensa más en sus comodidades de alguna manera gráficas de la cédula y no tanto en el elector. Así que es un proceso muy complicado. Primero, que no tenemos una cultura de prepararnos para la elección. El 20% del electorado, lamentablemente, decide su voto en la cola. Eso es un promedio histórico. Y los días que hemos tenido, nunca había visto yo tanta educación electoral. Tú te paseas por todos los canales, hasta las carteras electrónicas, como Yape, han estado enseñando a votar, pero la gente prefiere ver un video de una cumbia o de un grupo coreano que enterarse quiénes son los candidatos de una cosa que va a decidir el futuro de su vida por los próximos 5 años. Entonces, aquí falta mucha cultura cívica. Yo no estoy haciendo una crítica, estoy constatando una realidad. Y también el otro factor, que es la desconfianza. Tú le preguntas a la gente sobre estos 34, 35 candidatos y mucha gente dice: no me gusta ninguno. O voy a votar por este porque es el mal menor. O voy a votar por aquella o por este porque así me voy a vengar de los otros. Y una campaña electoral basada en el voto vergonzante, en el voto castigo, en el voto de atacar y no proponer, es una campaña nefasta. Claro, claro que sí. Ahora, ¿qué tan fragmentado percibe el panorama político y cómo podría influir eso en los resultados? Se congeló. Doctor Núñez. Dime, se congeló la imagen. Dime. Ok. Le decía qué tan fragmentado percibe el panorama político y qué tanto esto podría influir en los resultados finalmente. Absolutamente fragmentado. Tenemos unos 7 partidos encabezando, con diferencias de lo que se llama en encuestas el empate técnico. Y con respecto a la raíz de tu pregunta, al centro neurálgico de tu pregunta, el domingo en la noche o a primera hora del lunes, lo que vamos a tener tal vez son 2 partidos que pasan a la segunda vuelta con 20, 22, 18% de simpatía popular, lo cual implica que tienen casi el 80% de la población en contra. Entonces, el gran reto de la segunda vuelta, y los que manejamos el tema en ciencias políticas y electorales siempre decimos, una segunda vuelta es otra elección, es una nueva elección.
Entonces, en la nueva elección, esos dos candidatos se van a tener que comer varios sapos porque se han insultado y ahora los perdedores van a tener que tomar una posición o de decir que no van a votar por nadie o de unirse a una de esas dos candidaturas. Y te pongo un dato histórico. En la última elección entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, estaba de tercero el señor López Aliaga, que durante toda la campaña anterior también estuvo atacando a Keiko Fujimori, y tan pronto se dio cuenta que no pasó a la segunda vuelta, se tragó el sapo y apoyó a Keiko Fujimori. Así que los candidatos también tendrían que entender que la competencia es un poco suicida, porque si atacan mucho a los rivales, luego cómo van a hacer en la segunda vuelta para congeniar con eso. Claro. Ahora, ¿qué recomendaciones daría en este sentido, teniendo en cuenta lo mencionado, ¿no? Desde que hay solamente algunos partidos, y son pocos de toda la cantidad, ¿no? Unos 7 que puedan pasar la valla y otros que se sabe que no van a pasar la valla, teniendo en cuenta que las elecciones son este domingo 12 de abril. Entonces, ¿qué recomendaría a los ciudadanos que van a votar con la finalidad, pues, de que estos votos sean unos votos que finalmente puedan servir a todos en la sociedad, ¿no? Unos votos responsables, informados? Claro, hay dos formas de contestar tu pregunta. Una de forma realista y pragmática y otra de forma romántica. Si mi candidato, que lo quiero mucho o la quiero mucho, no sube del 1% y voto por ellos, eso es un voto perdido. Entonces, en la otra cara de la moneda está el voto pragmático, el voto útil. De los 7 que van delante, voto por el que por lo menos me genera alguna simpatía. No tanto como mi candidato o mi candidata original, pero quiero votar a ganador, no quiero votar a perdedor. Si tú le das un voto a un candidato que va con 1%, está bien, has realizado tu buena obra de corazón, pero eso no lo va a hacer ganar. Entonces, más bien debería ser pragmático y votar por aquellos que tú crees que dentro del mal menor reúne algunas características que te puedan gustar. Se llama voto pragmático o voto útil. Votar a ganador. Claro, exacto. Finalmente hay que ser realistas para que este voto pueda servir, porque el voto de pronto romántico al final pues no va a ser efectivo y no va a beneficiar a nadie, ¿cierto? Entonces, ¿cree que el sistema electoral peruano está preparado hoy en día para garantizar este proceso de forma transparente y confiable en las elecciones? Mira, yo vine al Perú en el año 2000 como jefe de una misión de observación internacional electoral y conseguí un sistema electoral diseñado a imagen y semejanza de Vladimiro Montesinos. Todo para que en la tercera reelección de Alberto Fujimori él triunfara. En esa elección se demostró que hubo fraude, porque tanto la OMPE como el jurado, como la propia RENIEC estaban en manos de funcionarios absolutamente serviles al dictador de turno, si se le puede llamar así, pero sobre todo a su asesor político. Eso cambió en el año 2001, cuando llegaron funcionarios probos a los 3 elementos del sistema electoral. Y eso se ha mantenido. Yo entiendo que a algunos candidatos que no les está yendo bien en la encuesta o en las encuestas, lo que hacen es atacar al ente electoral. Pero yo puedo decir que yo confío en los entes electorales. Hemos tenido problemas con RENIEC porque no terminan de actualizar el padrón, sobre todo para que no aparezcan fallecidos. Creo que hay que mejorar mucho en políticas públicas el hecho de reportar inmediatamente los fallecidos para que no aparezcan en el padrón. Pero la parte logística que la lleva la OMPE y la parte legal que la lleva el jurado, yo tengo confianza en el sistema electoral. Así que el resultado del domingo, le guste o no a unos, además avalado por más de 500 observadores internacionales que ya están en el país de distintas ópticas. Está la Unión Europea, está la OEA, está el Centro Carter y otras entidades que están acostumbradas a ver procesos electorales y que, por supuesto, si no estuvieran de acuerdo con la metodología, lo reportarían en su primer boletín post-elección. Y otra cosa que yo recomendaría a la gente que ve tu programa es que no nos pongamos nerviosos, que tengamos
entendamos que el flash electoral que dan las encuestadoras, tanto en Canal 4 como en Canal 2, es una metodología, pero la OMPE ha anunciado que no va a ser un flash electoral, que va a ejercer una información en base al ejemplo o al modelo chileno, al modelo panameño, al modelo español, que es a las 5 de la tarde empieza a subir a la web de la OMPE las actas procesadas, el acta 1, el acta 2, el acta 3. Y eso va a tener un poquito de aumento cada 15 minutos. No es un flash electoral, no es una boca de urna que se le pregunta a la gente por quién votó a la salida del centro, sino es mandar a la web ya datos reales. Y el jefe de OMPE ha dicho que cree que hacia la medianoche, primera hora del día lunes, ya tendremos un 60%. Con un 60% todavía, a no ser que sea muy distante la diferencia, ya todavía no podríamos tener una tendencia. Y vuelvo al principio de nuestra entrevista. Es un proceso electoral muy complejo. Así es. Por la cédula de votación y la poca preparación o cultura ciudadana que tenemos para votar. Con un sistema tan complicado como el nuestro y con tantas fuentes de información, la población ya debería haber tomado una medida más responsable. Si no le gusta ningún candidato, bueno, eso es culpa de los congresistas que ellos eligieron y que diseñaron el sistema electoral. Pero no es culpa ni de los candidatos ni del organismo electoral. En todo caso, sería importante que así no les gusten los candidatos, pues sepan que si votan nulo o viciado, están favoreciendo a aquellos candidatos que están arriba en las listas, ¿no? O sea, no es que simplemente no votan y ya, o sea, el no votar facilita a que estos candidatos que están arriba puedan salir electos. Entonces, eso también es importante que lo tengan en conciencia. Ahora, es correcta tu observación. Ahora, también preguntarle, doctor Núñez, sobre el papel que juegan este voto de los peruanos que están en el extranjero, ¿no? En este proceso electoral, que también debe ser importante, claro que sí. Sí, por supuesto. Creo tener aquí la cifra para no tener que equivocarme. Así como te digo, por ejemplo, que en Lima y Callao hay 2.260 locales de votación. Tengo los datos de los peruanos en el extranjero. Estamos hablando de cifras enormes. A ver si tengo aquí el dato para tener una claridad en lo que es el tema. No sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Tengo aquí algunos apuntes. Mientras lo busco, te pudiera decir que a ver, datos importantes sobre este proceso. Tenemos, a ver si lo consigo aquí. Tenemos más de 2 millones de personas que votan en el exterior. La cifra verificable por los organismos electorales es 1.300.000 los que deberían votar en el exterior. Pero lamentablemente no todos viven en ciudades donde exista un consulado de Perú o una embajada. Y entonces, como no hay multa para los ciudadanos que votan en el extranjero, si les queda a más de 4 horas de distancia, imagínate el gasto en gasolina o en avión para trasladarse, prefieren no votar. Pero el voto en extranjero es muy valioso porque también hay representantes. Hay un candidato a senador y 3 candidatos a diputados que son elegidos por los votos del exterior. Los votantes que están en las distintas ciudades del mundo. Claro. Estamos hablando sobre todo del caso español, del caso italiano y del caso de Estados Unidos, Argentina y Chile. Ahora, teniendo en cuenta la cantidad de peruanos que viven en el extranjero, debería de ser esta cifra más representativa también, ¿no? Porque, claro... Estoy de acuerdo. El número de congresistas que lo representan. Por cierto, quiero darte un dato que es importante.
a pesar que las elecciones en Filipinas, por ejemplo, o en Nueva Zelanda o en Australia, comenzarán el día sábado, porque allá ya es domingo. Sin embargo, a pesar que se puedan cerrar esas mesas, los resultados oficiales se empiezan a contabilizar a las 5 horas del domingo, hora de Lima, no del extranjero. Importante tenerlo en cuenta. Ahora, en términos de gobernabilidad, ¿qué tan complejo será el escenario para quien resulte elegido finalmente? Muy, muy complejo. Muy complejo porque, como te dije, en determinado momento estamos hablando de personas que pueden ser pasadas a la segunda vuelta con 18, 20 o 25%, lo cual significa tener 80, 75, 78 votantes o ciudadanos en contra, y será muy hábil el candidato o la candidata que en esa segunda vuelta consiga reconquistar esos votos y por lo menos llegar al 50%, al 51% de simpatía popular que les permita pasar a la segunda vuelta y ganar. ¿Cuáles Pero serían tu los... pregunta tiene una responsabilidad más fuerte, que es la gobernabilidad a partir del 28 de julio. Claro. Si el presidente o la presidenta no tiene una buena bancada, vamos a seguir con el libreto de que 2 o 3 fuerzas políticas en el Congreso se unen para vacar al presidente. Y eso sería nefasto porque ya hemos visto los resultados de tamaña ingobernabilidad. Claro, lo que se tiene que hacer es evitar repetir pues estos errores que se han cometido y aprender de la historia, ¿no? Es importante ello. Ahora, ¿cuáles de pronto son los principales errores que usted considera que han tenido los candidatos en esta campaña? En el poco tiempo que me queda, te diría, por ejemplo, nombran asesores, pero los candidatos creen que se las saben todas, son tercos y no escuchan a sus asesores. Eso es un primer detalle. Yo he asesorado campañas en diversas oportunidades y noto eso mucho. La terquedad del candidato que se cree que la sabe todas. Y los candidatos no se las saben todas. Para eso tienen asesores en lo económico, en el lenguaje no verbal, en la comunicación verbal y oratoria. Entonces, dejarse asesorar mejor. Y luego no cometer errores. La gente cree que porque viaja a Arequipa, a Cusco, a Chiclayo, a Trujillo y a Piura, como son los centros electorales con mayor votación, ya está todo hecho. No, hay que ir al último lugar. Y por eso es que yo soy enemigo de comenzar la campaña unos meses antes. Si me preguntan, una buena campaña electoral bien organizada debería empezar por lo menos 2 años antes. Alguna gente me dice, pero profesor, 2 años antes, pero yo no sé si voy a ser candidato en las primarias. Bueno, eso es parte de tu chamba. Ponte a recorrer el país, utiliza el lenguaje subliminal. En el lenguaje subliminal hay 3 fases. Primero, observo. Eso es muy importante. Luego, escucho y por fin intervengo. Eso se llama la tercera parte, posicionamiento. Entonces, es muy importante ese detalle. Empezar la campaña a tiempo. Claro. Ay, es que es más cara. No, las campañas más caras son las que se hacen a último momento. ¿Qué impacto están teniendo las redes sociales y la desinformación en la intención de voto? Muy interesante, me queda poca batería. Las redes sociales son un referente, pero en las mayorías de las encuestas se dice que para decidir las redes sociales son alrededor del 20% de la influencia. La gente las ve para informarse, pero al fin y al cabo más lee prensa o más ve programas de televisión que la red social. La red social distrae. Es igual que el meeting. Juan de la Puente, analista político que convendría que tú pudieras entrevistar en algún momento, dice, el meeting, o sea, el acto de calle, viste a la gente. O sea, una buena orquesta, el candidato con su polo, eso viste a la gente. Pero ¿quién desviste a la gente? Los debates presidenciales donde hemos visto cómo se atacan unos a otros buscando votos que no se consiguen. Porque, imagínate, ¿qué hizo, por ejemplo, Poppy Olivera atacando al candidato del APRA años atrás y ahora recibió de su propia medicina de parte de Enrique Valderrama?
No gana un voto Enrique Valderrama, pero se dio el lujo de atacar a Popio Olivera. ¿Qué hace Mesías Guevara atacando a Keiko? ¿Alguien va a dejar de votar por Keiko para votar por Mesías Guevara? No, es parte del show. Claro. Ahora, si hablamos de reformas, ¿qué cambios urgentes necesita el sistema político peruano independientemente del resultado electoral que tengamos? Hay que aumentar la norma que permite inscribir un partido político. De hecho, a partir de enero, los que no entraron a la segunda vuelta y los que sí van a participar, porque todos van a participar en las elecciones de octubre de las municipales, saben que en enero la norma cambia y van a tener que tener más de 500,000 otra vez de firmas o de simpatizantes para inscribir nuevamente el partido. Porque lo que hemos visto ahora es que cualquier chica de la farándula tiene más seguidores que un candidato que construyó un partido con 30,000 seguidores. Finalmente, ¿qué escenarios posibles visualiza después del 12 de abril? ¿Estabilidad, crisis o una situación intermedia? Una situación intermedia. Creo que habrá que tener mucha paciencia, que los egos de los perdedores entiendan que, igual que los artistas que no ganan el Oscar, saben perder. Bueno, saber perder, prepararse para las próximas elecciones, sacar lecciones aprendidas para no repetir los errores y entender que estamos en otra situación donde sobre todo la gente joven está empezando a ingresar a los partidos. Jóvenes y mujeres hay que darles cancha para que participen, porque hasta ahora los partidos han sido muy clasistas y muy machistas. Finalmente, ¿alguna recomendación que pueda dar tal vez a estas personas que están inseguras, indecisas, que no saben si votar o no? ¿Qué recomendaría ahora puertas ya de estas elecciones en el Perú? Aprovechar estas horas, pocas horas de reflexión a partir del viernes a medianoche, que hay absoluto silencio electoral. No tanto creo en la veda al alcohol, no creo tanto en eso porque la gente entonces compra el alcohol antes, pero sí que aprovechen estas 48 horas y tomen 5 minutos para dejar de ver algún grupo coreano o alguna cantante de cumbia y se dediquen un poquito a estudiar quiénes son los candidatos y cuál es el que mejor le parece dentro de los potables. Los potables son aquellos 7 que van supuestamente en primera simpatía. Claro, de esa manera pueden garantizar el que puedan tener un voto que pueda ser funcional, un voto que nos va a servir a todos finalmente, estar bien informados y votar de manera responsable. Muchísimas gracias por sus grandes aportes, doctor Luis Núñez, en la entrevista del día de hoy. Gracias. Gracias también a todos quienes han escuchado y visto el programa el día de hoy. Recuerden que va a ser muy importante esta reflexión que puedan tener estos días para que el 12 de abril podamos todos tener esta seguridad, esta tranquilidad de tener estos votos responsables y luego tener este gobierno que todos merecemos. Muchas gracias.